Vamos a ver en esta lección cómo tocar el vals pasaje. El vals pasaje requiere que tengas varias técnicas ya dominadas en el 4. Una de las técnicas es el chasquido hacia abajo, el cual debes dominar con facilidad. Y la segunda es el chasquido hacia arriba, que también te debe sonar nítido y seco. Si aún no dominas estas técnicas, puedes revisar los videos de chasquido bajo y chasquido arriba para practicarla y familiarizarte con la técnica. El vals pasaje es un vals que lleva un conteo de 6, se escribe en 3, 4, lleva un conteo de 6 y tiene un chasquido bajo y un chasquido arriba. Suena así. Rápida como esta, no tan rápido, porque si lo tocas muy rápido se convertiría en un joropo. O también se puede tocar a una velocidad más lenta dependiendo de la canción que estás interpretando. Por ejemplo, el vals pasaje es un vals que proviene del llano, de nuestra tierra llanera, y ciertamente se parece mucho al joropo. Yo diría que es exactamente el mismo ritmo en la mano derecha, solo que cambia la velocidad. El joropo, por ejemplo, es un poco más rápido y el vals pasaje está entre ese límite entre el vals que conocemos y ese andadito un poquito más apurado. Por ejemplo, una canción en mi mayor. Un vals pasaje tocado al límite ya antes de convertirse en joropo. Ya un joropo, por ejemplo, sería lo cual ya requiere una velocidad mucho mayor, requiere una energía mucho mayor. Entonces vamos a aprender a hacer este vals pasaje, vamos a dividirlo entre dos para que puedas analizar la primera parte del compás y la segunda parte del compás. Como dije, como mencioné, es un compás de 6 y lo voy a hacer lento para que te fijes cómo se realiza. Si miras al detalle, te darás cuenta que aquí están sucediendo 6 golpes y donde el primer golpe marca hacia abajo abierto, sin frenar, y el último golpe marca hacia arriba en choque o en frenada. Entonces, para garantizar que siempre vamos al compás, fíjate que el primer golpe vaya hacia abajo y luego cuando regreses frenes hacia arriba en el último golpe. Por dos partes sería, la primera parte 3 golpes, los cuales son abajo, arriba y el chasquido hacia abajo. Abajo, arriba y el chasquido hacia abajo. Vamos a hacerlo una vez. La segunda parte del golpe para hacer un vals pasaje es arriba, abajo y el chasquido hacia arriba. O sea, es exactamente igual a la primera parte, pero se voltea. Entonces, arriba, abajo y el chasquido hacia arriba. Vamos a hacerlo solo ese movimiento, solo esos 3 golpes.
Si ya tienes los dos movimientos de 3 golpes dominados, puedes mezclarlos y vas a comenzar a hacer el vals pasaje. Es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tienes tus 6 golpes. Vamos a hacerlo ahora a una velocidad más rápida. Vals pasaje, como la canción que interpretamos el 19 de marzo, una velocidad que nos permita sentir ese llano, ese golpe de llano. Vamos a empezar a la cuenta de 4, sería 1, 2, 3 y... Es importante que cuando lo hagas no confundas el orden de los golpes en el compás para que no te cruces, de tal modo que siempre el golpe hacia abajo sin chasquido sea el que marca el nuevo acorde. No vayas a llegar al momento donde haces el chasquido para marcar el nuevo acorde. Eso significa que cuando estás tocando una canción o unos acordes, por ejemplo re, sol y la séptima, debes estar pendiente siempre comenzar con el golpe hacia abajo firme y sin chasquido. De esta manera vamos a terminar la lección del vals pasaje. Como ves, son 2 mitades de 3 golpes para formar un compás de 6. Se siente como un joropo, así que es bueno que lo practiques con la técnica correcta, de tal modo que después le empujas la velocidad un poco y ya tienes tu joropo, ya suena a joropo y puedes empezar a tocar otro tipo de canciones. Sigue en línea con nosotros, vamos a ver más a profundidad técnicas para ver cómo hacer progresar este vals pasaje, cómo hacer algunos adornos con la mano derecha, algunas acentuaciones. Seguimos en contacto.